Bueno, continuando la unidad, vamos a ver en este video lo que es el verbo auxiliar avere en la conjugación del pasado próximo. Como les había mencionado, el pasado próximo, tomando el verbo avere más el verbo en pasado, que es lo que vamos a observar. Fíjense, ¿cuándo utilizar el verbo avere? Bueno, entonces para tener claridad, responde a la pregunta ¿quién o qué cosa? ¿O qué? ¿Quién y qué cosa? ¿Quién y qué cosa? Entonces, aquí les pongo unos ejemplos. Lo que está entre paréntesis es como para hacer la claridad. Bueno, entonces, ¿quién ha saludado? ¿A quién o a quién ha saludado? Entonces, ¿qué cosa ha preparado, por ejemplo? Entonces, vamos a ver en español. He saludado. Bueno, ¿a quién saludó? Saludé a tu hermano. Entonces esto responde a esa pregunta, ¿a quién saludó? Por eso se utiliza cuando responde a esa pregunta de quién, qué cosa, entonces es cuando se utiliza el verbo avere. ¿Has preparado? Bueno, ¿qué has preparado? Una pregunta que responde, entonces se utiliza el verbo avere. Preparare, cosa hai preparato? Bueno, hai preparato la cena. Si tomamos entonces ripetuto, que es repetir, entonces ha ripetuto, cosa hai ripetuto? Il corso di italiano, il corso dello spagnolo. Avete parlato, bueno, ¿quién ha hablado? ¿O de quién ha hablado? ¿Qué cosa? Bueno, entonces han hablado de Giulia, su nombre propio, de Italia. Avete parlato di Giulia. Entonces, podemos observar, como en el video anterior les mencioné, cuando se usa el verbo auxiliar o cuando el verbo auxiliar es avere, este verbo, siempre en la conjugación al pasado próximo, el verbo como tal, el verbo pasado, siempre va a terminar en o. Es lo que les decía, o sea, lo bueno que tiene el verbo avere en el auxiliar es que no va a cambiar el verbo como tal. Entonces, solamente la conjugación normal, que la entendemos, es bueno aprenderla. En el verbo es un verbo irregular, el verbo avere, el verbo essere, que es muy fácil de aprenderse. Nos aprendemos la conjugación del verbo y ya lo único que cambiaría sería el verbo como tal auxiliar. De resto, siempre va a mantener la conjugación igual. Sabemos que si termina en ere pasaría a uto, si termina en are terminaría en ato y ire terminaría en ito. Entonces esta es la parte que vemos del pasado próximo con el verbo auxiliar avere. Espero ser claro en esta parte, que se utiliza el pasado próximo, el verbo essere, el verbo avere. En esta oportunidad estamos viendo el verbo avere cuando se utiliza, en qué momento es que lo vamos a utilizar. Bueno, un ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podríamos decir con verbos así tal cual que respondan a las preguntas, podemos hacer como tarea, como ejercicios, mencionar qué hicimos el día de ayer. Entonces yo ayer he comido arroz, entonces ieri ho mangiato riso. Podemos decir eso mismo con la tercera persona, en plural. Ieri noi abbiamo mangiato riso, e así successivamente. Parlare, ho parlato, mi sono incontrato con Carlo e abbiamo parlato di qualcosa, abbiamo parlato dell'università. Io sono andato, che è il verbo essere, come auxiliar, sono andato in chiesa, e andavo nella iglesia, sono andato in chiesa alle 6, oppure io mi sono alzato alle 4, ho fatto la doccia, io mi sono alzato, sono andato in chiesa alle 5 meno 10, dopo ho mangiato un pane con burro, che è mantequilla. Dopo ho fatto qualcosa, sono andato
al lavoro, sono andato in università, sono andato in scuola e dopo nella sera sono ritornato, ritornare retornar, valga la redundancia ahí. Entonces se puede hacer esos ejercicios, tomar lo que hemos hecho el día de ayer, es algo que lleva un corto tiempo, un periodo corto, entonces por eso se utiliza el verbo pasado próximo, la conjugación del pasado próximo. En el siguiente video vamos a tomar lo que es entonces el verbo essere como auxiliar. Ya vimos el verbo avere, vamos a tomar el verbo essere, que tiene, digamos, que son pocos los verbos que se utilizan para ello, hablando pues como el verbo pasado próximo. Entonces, como son pocos, vamos a tomarlos para que los tengamos muy en cuenta, tratemos de memorizarlos si es posible. Ya los verbos irregulares tienen, digamos, su manera en que se conjugan, que eso con el tiempo y con la práctica vamos a ir aprendiendo. Entonces vamos a ver el siguiente video que hace mención acerca del verbo essere como auxiliar.